Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí me escucha bien. Buenas tardes. Ok, Diego, vamos a iniciar. Ok, vamos a hacer la grabación para ya iniciar. Ok chicos, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Por favor, Diego, si habría algún inconveniente durante las clases, tal vez no se me escucha bien o hay algún problema, me cortas y me comunicas. ¿Ok? Bueno, hoy día iniciamos la segunda parte de lo que es reumatología. Como les había avisado la anterior vez, de hecho, de por sí, la primera parte es la parte un poco más compleja, por la similitud en varios de los diagnósticos, varios de los temas que hemos visto. La, la causa, bueno, la característica sistémica de las enfermedades autoinmunes, con diferentes compromisos en varios órganos, de por sí lo hacen un poquito complejo, ¿no? A partir de aquí ya los temas de por sí tienen cierta relación, sí, pero son un poco más fáciles de abordar, porque son un poco más característicos. Más fácil de abordar en la parte práctica, me refiero. Ahora, en la parte teórica, obviamente, ahí tiene datos muy relevantes que también tienen que tener en cuenta. ¿Ok? El tema de hoy es la espondiloartritis, que es la primera parte, porque hay parte del tema que se va a tocar también en la siguiente exposición. Primero, definir qué es la espondiloartritis. Bueno, son en sí un grupo de enfermedades que tienen características clínicas y una inmunopatogénesis que son bastante coincidentes, pero pese a eso tienen diferencias clínicas y pronósticas más que nada. ¿Ok? Entonces, la espondiloartritis es una patología, pero que comprende un grupo de enfermedades. Denominaciones antiguas. Anteriormente se conocía como espondiloartropatías seronegativas, algunas veces lo han llamado espondiloartritis seronegativa. Eso porque en un momento, bueno, hace bastantes años, se creía de que las espondiloartritis eran artritis reumatoides, pero con exámenes negativos, como factor reumatoide negativo, como anti-CCP negativo. Por eso, en algún momento se les llamó espondiloartropatías o espondiloartritis seronegativas, más que nada por estos exámenes inmunológicos. Y todos los exámenes inmunológicos son negativos, factor reumatoide, anti-CCP, ANA y todo lo demás. Pero esto creaba muchas confusiones. Por eso el término correcto y actual es solo llamarlos espondiloartritis. Es más, en muy raras ocasiones se ha visto que algunos pacientes con espondiloartritis pueden tener factor reumatoide positivo, incluso hasta anti-CCP positivo, pero es muy, muy raro. Por lo general, todos los exámenes inmunológicos son negativos y actualmente estos se llaman espondiloartritis. ¿Ok? Estos términos ya no se usan. Es una enfermedad multifacética y multidisciplinario. No se enfoquen mucho en los nombres. Aquí lo único importante de esta diapositiva es que me sepan que estas espondiloartritis extraarticulares, comprometer el ojo muy frecuentemente, la uveitis, la piel, está relacionado con las enfermedades inflamatorias intestinales, lo que ya vieron en gastro, ¿no? Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, de tal modo que el manejo, el enfoque diagnóstico, el tratamiento va a ser multidisciplinario. Reumatología, medicina física, rehabilitación, dermatología, infectología, gastro, oftalmología. Entonces es bastante complejo. ¿Ok? Entonces son varias enfermedades que se han agrupado en uno porque tienen una inmunopatogénesis similar. Se llama espondiloartritis. Entonces algunos conceptos nuevos que tal vez hasta el momento no lo han escuchado, ni en reumatología durante el desarrollo del curso hasta ahora, y tampoco en otras especialidades. Por ejemplo, psoriasis ya lo hicieron en dermatología. Sabemos que es una enfermedad autoinmune de la piel caracterizada por placas eritémato-descamativas, predominantemente en zonas extensoras, codos, rodillas,
La uveitis, que está en estrellita, porque sí lo escuchamos, es una también característica de algunas vasculitis de vaso pequeño, pero es bastante más importante hablar de uveitis en espondiloartritis, ¿ok? Porque las uveitis, uno, son bastante frecuentes en estas espondiloartritis y tienen que tener un tratamiento más intensivo. Uveitis lo van a hacer en oftalmología, pero anticipándonos un poco. La uveitis es una de las causas de ojo rojo doloroso. Generalmente los pacientes de un momento a otro dicen, doctor, he tenido que el ojo se me ha puesto rojo y me dolía, tenía fotofobia, no podía ver la luz, no podía, me molestaba la luz, tenía que cerrar mi ojo y lagrimeaba. Y con dolor, con un dolor que aplasta hacia atrás como la parte profunda del ojo. Eso es una uveitis. La uveitis, la uvea es una capa del ojo, por eso hay una uvea anterior, intermedia y posterior. Esa inflamación de esa capa, que es frecuentemente relacionada a enfermedades autoinmunes, porque puede ser también de algunas infecciones, la sarcoidosis, muchas enfermedades pueden producir uveitis, pero gran parte de las uveitis son de causa inmunológica. ¿Okay? Una de ellas está muy relacionada con las espondiloartritis. En adelante vamos a ver más o menos de qué manera, pero aquí quiero que se familiaricen con los términos. ¿Ok? Otro, sacroileitis. Sacroilitis o sacroileitis es la inflamación de esta articulación sacroiliaca, que lo vieron en anatomía, pero que hasta cierto punto era irrelevante, pero es muy importante en las espondiloartritis, esta articulación sacroiliaca. Su inflamación se llama sacroileitis. Esta articulación tiene dos partes, una parte membranosa de ligamentos y la otra parte que está formada por membrana sinovial y cartílago. Esa es la parte inferior, la que preferentemente está afectada en las espondiloartritis. Ahora, la sacroilitis puede producirse también en brucelosis, en tuberculosis, traumatismos, pero es particularmente importante en las espondiloartritis. ¿Okay? Sabemos que el compromiso articular, artritis, ¿no? Y eso ya lo hemos escuchado bastante, ya sabemos que es la inflamación de una articulación y todo lo demás. Otra cosa importante, la entesitis. La entesitis es la inflamación del enteso. El enteso o la entesis es la parte del ligamento que se pega hacia el hueso o se inserta en el hueso. Esto vamos a ampliar un poquito más, por eso le puse una estrella grande. Ya escucharon enfermedad inflamatoria intestinal. Saben que hay de dos tipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. ¿Y qué tiene que ver con espondiloartritis? Tienen una inmunopatogénesis similar y se relacionan bastante con espondiloartritis. Y otro término, la dactilitis, que también ya lo escuchamos en algún momento. Dactilitis es la inflamación del dedo producida por tenosinovitis, entesitis y artritis de todo el dedo, que impresiona un dedo en salchicha, así lo llaman. ¿Ok? Vamos a ver más imágenes. Entonces, seguimos familiarizándonos con los términos. Entesitis o entesis. La entesis es el sitio de inserción de tendones y ligamentos al hueso. Podemos tener dos. Los más frecuentes son estos de aquí abajo, que son distantes de la articulación. Y el más importante es este de aquí, el tendón de Aquiles. La parte, esa estructura pequeña del hueso y del tendón del ligamento que se inserta aquí, eso se llama entesis. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante? Porque es un órgano blanco en las espondiloartritis. Tal y como la sinovitis era de la artritis reumatoide, la entesis es parte muy importante de la espondiloartritis. Tiene células inmunológicas que van a hacer, que van a reactivarse y producir y desencadenar la enfermedad en las espondiloartritis. Hay muchas entesis. Tenemos la epicondilitis, también es una entesis. Hay entesis a nivel de la columna vertebral que se forma por estos pequeños ligamentos. Y esto es una entesis. Esto es una entesis. Cuando vemos en espondilitis anquilosante que se forma hueso, es porque inicialmente se inflama, hace una entesitis y posteriormente se calcifica, se osifica y forma puentes óseos que se llaman sindesmofitos, pero todo parte de la entesitis.
Tal como en las estructuras fuera de la articulación hay entesis, también en las mismas articulaciones hay pequeñas microentesis. Esta es una articulación normal por su sinovia, ligamentos. Esta es una sinovitis en artritis reumatoide. Aquí está la alteración en artritis. Pero en las espondiloartritis puede haber artritis, pero hay entesitis justo aquí, y por eso se inflama la articulación. ¿Ok? Eso es una entesis. Y obviamente cuando esta entesis se inflama se llama entesitis. Y es así como tiene que haber predisposición genética, una injuria, un daño que va a desencadenar un proceso inflamatorio justo en esa entesis, que es justo esa zona donde se inserta. No hay un límite anatómico exacto, es más histopatológico, y eso va a producir finalmente inflamación y después puede producir formación de hueso. Así es uno de los mecanismos fisiopatológicos de las espondiloartritis. ¿Y cómo se ve? En la práctica clínica, este es una entesitis del tendón de Aquiles. Este es un tendón de Aquiles normal, inserción. Pero un paciente que tiene entesitis, por ejemplo, un espondilitis anquilosante o cualquier tipo de espondiloartritis, esto se hincha. ¿Ve? Normal, esto hay inflamación y obviamente ya pues, se repercute a todo. Esta es una entesitis. Ahora, dactilitis, ya les dije, dedo en salchicha. Aquí es evidente, normal, normal y un dedo muy inflamado. Aquí, normal, 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 evidentemente, una dactilitis, dedo inflamado. Esto también está inflamado, solo que no se nota mucho. ¿Okay? Aquí hay dos dactilitis, dedo en salchicha. ¿Okay? Ahora, la espondiloartritis no es la única causa. La dactilitis puede ser también infecciosa, tuberculosis, VIH, pero es muy importante en espondiloartritis. En el pie también puede haber dactilitis, dedo normal, normal, normal. Uy, y este dedo gordo, rechoncho. Esa es una dactilitis. ¿Okay? Clasificación de las espondiloartritis. Lo pongo con signos de interrogación porque no hay una clasificación exacta de las espondiloartritis. Hay varias formas de clasificar, pero vamos a hacerlo de manera práctica y teórica. ¿Ok? Generalmente, para la práctica, lo clasificamos así. 5 grupos. Uno, y eso es lo que quiero que recuerden bien. Uno, espondilitis anquilosante, que es la enfermedad prototipo de las espondiloartritis, que es la que primera vez se ha descubierto. Espondilitis anquilosante. 2, artritis reactiva. 3, artritis psoriásica. 4, artritis relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, Crohn y colitis ulcerativa. Y 5, las espondiloartritis indiferenciadas. Son los 5 grupos de enfermedades que corresponden a espondiloartritis, porque tienen similitudes fisiopatológicas, ¿ok? Y en algunas manifestaciones clínicas. Son enfermedades hasta cierto punto independientes, por eso es que al momento de iniciar la clase hablamos, ¿no? De que las espondiloartritis son un grupo de enfermedades. Estos son ese grupo de enfermedades, ¿ok? Pero hay un nuevo término que se ha acuñado, que son las espondiloartritis axiales, porque axial compromete a la columna. Por eso se llama espondiloartritis. Espóndilo es columna y artritis, inflamación de la articulación periférica. Gran parte de estas enfermedades, más la espondilitis anquilosante, tiene compromiso en la columna y algunos son predominantemente de la columna. Por eso el nombre de espondiloartritis axial. Entonces, una espondiloartritis axial es un tipo de espondiloartritis en la cual principalmente hay compromiso de la columna. ¿Ok? Pero hay un término mucho más importante que la espondilitis anquilosante actualmente. Espondilitis anquilosante ya es un término que se usa bastante y es un diagnóstico, sí, muy fuerte, pero se dieron cuenta de que efectivamente hasta que los pacientes hagan espondilitis anquilosante, o sea, la articulación sacroiliaca se anquilosara, se cerrara, antes estos pacientes habían tenido episodios de inflamación que no eran evidenciados por una radiografía, pero sí había inflamación y no lo veía la radiografía, había dolor y no lo veía la radiografía. Y a eso se le llamó espondiloartritis axial no radiográfica, porque solo se ve en una
resonancia, ¿ok? Edema, inflamación y hay dolor, hay síntomas. Entonces, es un dolor inflamatorio axial, pero no se ve en la radiografía y se precede muchas veces a la espondilitis anquilosante y muchas veces se queda solo como una espondiloartritis axial no radiográfica. Entonces, este es un término muy importante, ¿ok? Entonces, tal vez sale del grupo, pero es muy importante en la práctica clínica, porque un paciente que tiene dolor lumbar inflamatorio, como lo van a ver en la exposición, las características, sea varón o mujer, le tiene que hacer una resonancia magnética de sacroiliacas. Y si en la resonancia magnética yo encuentro que hay edema, eso es una sacroilitis y eso ya es una espondiloartritis axial no radiográfica. ¿Ok? Igual aquí. Vemos, ¿no? Un dolor de espalda, eso es lo más importante, una lumbalgia inflamatoria o dolor de espalda baja. Fase radiográfica, cuando ya en la radiografía se evidencia un daño de la articulación sacroiliaca o tal vez en la columna, eso es una espondilitis anquilosante. Pero previamente, cuando no se evidencia daño estructural en radiografía, pero sí en una resonancia y el paciente tiene un dolor típico, esa es una espondiloartritis axial no radiográfica, resonancia magnética. ¿Okay? Entonces, después han intentado clasificar con esos términos y ya no decir 5 grupos, sino decir, entonces lo clasificamos en dos, espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica, o sea, predominantemente, ¿no? Ese es el grupo ASAS. El grupo ASAS es de la Sociedad Internacional de Espondiloartritis. Entonces dijeron, ya, entonces, por ejemplo, la axial solo va a ser la no radiográfica y la espondilitis anquilosante, y el resto, que es reactiva, psoriásica, que también puede tener dolor lumbar, pero más es artritis periférica, que sea de predominio periférico. También la clasificación es importante, puede ser, pero es bastante reciente. Todavía no se ponen de acuerdo con cuál. Probablemente esta sea la que quede finalmente. Pero hablar de artritis psoriásica es como hablar de un tema aparte, por eso es que no lo quieren incluir en un tema como, como un solo saco todos. Entonces, por eso es que todavía no hay una clasificación exacta. Pero sepan bien los 5 nombres, sepan que existe predominio axial periférico y una espondiloartritis axial no radiográfica. ¿Ok? ¿Y cómo son los criterios ASAS para la clasificación de espondiloartritis axial? Primero, parte de dos cosas. Dolor de espalda, en la espalda baja, que ha iniciado antes de los 45 años y que tenga más de 3 meses. Cualquier dolor inflamatorio, es una lumbalgia en personas de menos de 45 años con más de 3 meses, se tiene que hacer una resonancia magnética. Se puede hacer el HLA-B27, sí, pero no es tan práctico en este lado del hemisferio. Ya luego les voy a explicar por qué. O es resonancia magnética o HLA-B27. Si es resonancia magnética, basta con que tenga una inflamación en esa resonancia magnética, o sea, una sacroilitis, acompañada de cualquiera de estos síntomas, sea dolor de espalda inflamatoria, el mismo, artritis, vamos a ver cómo es una lumbalgia inflamatoria en la exposición, o tenga artritis, o entesitis, dactilitis, uveitis, psoriasis, Crohn, que responda bien a los antiinflamatorios, antecedente familiar espondiloartritis, PCR o BCG elevada y un HLA-27 positivo, uno de esos con resonancia magnética ya es una espondiloartritis axial. Así se diagnostica. Ahora, tengo dos de estos con un HLA-B27, también es un diagnóstico de espondiloartritis axial. Ahora, si yo solo quiero hablar de periférica, tiene que tener o artritis o dactilitis o entesitis, pero obviamente sin dolor de espalda, porque si no sería axial, más estos síntomas. ¿Ok? Esto es para un enfoque inicial de un paciente. En conclusión, si yo tengo un paciente que tiene artritis, dactilitis, entesitis y tiene dolor lumbar, tengo que hacerle el estudio de espondiloartritis. Ya los resultados y las manifestaciones me van a englobar en cuál grupo es. Axial o periférica o la que actualmente utilizamos, ¿no? Si es una psoriásica, si es una relación inflamatoria, fibrosis inflamatoria intestinal, si es reactiva, espondilitis anquilosante o indiferenciada. La etiopatogenia.
Las espondiloartritis comparten una misma etiopatogenia y de hecho de por sí es la enfermedad en la que se ha iniciado el estudio del microbioma intestinal. Para que un paciente haga una espondiloartritis tiene que tener una predisposición genética, generalmente un polimorfismo del HLA-B27, ¿ok? Eso mediante un estrés mecánico, que puede ser algún ejercicio, lo que sea, va a desencadenar una respuesta inmunológica en los órganos blancos, donde en la entesis, en las articulaciones, y eso va a desencadenar un proceso inflamatorio que finalmente va a producir inflamación, pérdida ósea y osteoproliferación, o sea, formación de hueso nuevo, ¿okay? Que no se ve en las otras enfermedades que hemos estado viendo. Así generan las espondiloartritis. Es bastante importante este HLA-27 en las espondiloartritis. Entonces, volviendo a lo otro, todo eso nos va a servir para englobar a las espondiloartritis en estos grupos de enfermedades, pero teniendo en cuenta que también hay uno que escapa de este que se llama espondiloartritis axial no radiográfica. En esta clase vamos a terminar de hablar de estos dos, enfocarnos en el espondilitis anquilosante, un poco de artritis reactiva. La indiferenciada es ya bastante, mucho más rara y frecuente. Usualmente es una manifestación previa a cualquiera de estas enfermedades, ¿ok? Cuando hay inflamación, lo que fuese. Hablamos de esto, y en la siguiente clase, en la exposición, el grupo expositor va a hablar de estas dos, artritis psoriásica y artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal o enteropática. ¿Ok? ¿Alguna consulta antes de que pasemos a espondilitis anquilosante? Porque lo que hemos hablado hasta ahorita es lo más importante. Ya con eso, de aquí en adelante, va a ser simplemente como un rompecabezas. Poner las fichas aquí, 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 va a ser mucho más fácil. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ok, entonces continuamos. Espondilitis anquilosante. Es un tipo de espondiloartritis. Paciente tipo. Ya habíamos visto en todas las enfermedades mujer, mujer. Obviamente, paciente tipo de espondilitis anquilosante, varón. De lejos, más frecuente en varón. Mucho, mucho más frecuente. Joven. ¿Ok? ¿Y cómo se presenta este paciente? Varón entre 20 a 40 años principalmente, ahí inicia la enfermedad, con lumbalgia inflamatoria. Ahí vamos a ver por qué se caracteriza. Les voy iniciando. Es igual que una artralgia inflamatoria, predominio matutino, con rigidez, mejora con la actividad, empeora con el reposo. ¿Okay? Así es una lumbalgia inflamatoria. Y puede o no tener oligoartritis, o sea, inflamación de articulaciones, preferentemente de miembros inferiores. ¿Okay? Tobillo, rodilla, más frecuentemente tobillos, algunas metacarpofalangias en ocasiones, oligoartritis y otras manifestaciones de espondiloartritis que hemos estado viendo. Entonces, generalmente siempre es un paciente con dolor lumbar inflamatorio crónico que no mejora, muchas veces diclofenaco, muchos episodios de antiinflamatorios, múltiples visitas a emergencias por dolor lumbar que mejora y recurrente, ¿ok? Y el objetivo es hacer un diagnóstico temprano, pero lamentablemente antes y ahora todavía pasa, el diagnóstico muchas veces es tardío y se ve lo que usualmente se ve en un paciente ya incluso de 50, 60 años, porque su enfermedad inició todavía a los 30 y tantos años, pero ya se ve que el paciente tiene limitación en la columna, ya no, se le dice doble la cabeza, no puede doblar muy bien porque hay limitación en la columna cervical, no se pueden agachar bien, no tienen buena expansión torácica porque se ha anquilosado, por eso se llama espondilitis anquilosante. Pero todo esto ha iniciado con una lumbalgia inflamatoria y una sacroiliitis. ¿Ok? El paciente tiene rigidez, dolor lumbar, todo lo demás. Paciente típico. Doctor, vengo por dolor lumbar, me duele aquí la espalda. Ah, perfecto. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 4 o 5 meses. Ya. ¿Y a qué hora le duele más? En las mañanitas. Y me despierto con rigidez. Y a veces el dolor me levanta a las 3, 4 de la mañana. Ah, y alguna vez se le ha hinchado la articulación. Ah, sí, hace 2 años me han sacado líquido de la rodilla.
Eso es un típico caso de espondiloartritis y probablemente una espondilitis anquilosante. ¿Ok? Otro caso típico que se ve todavía, paciente de 65 años que viene, doctor, tengo dolor lumbar hace cuánto tiempo, uy, doctor, hace 20 años más o menos, y me duele y cada cierto tiempo me ponen diclofenaco con dexametasona, ya, y lo ves y todo, duro, paciente duro que no puede agacharse, no puede girar a la derecha, a la izquierda. Esa también es una manifestación paciente típico, ¿ok? Más frecuente, hombre, de 3 a 5 respecto a una mujer. Es bastante raro, inusual ver espondilitis anquilosante en mujeres. Eso sí, la espondiloartritis axial no radiográfica sí es incluso más frecuente en mujeres. La espondilitis anquilosante, varones. Inicia entre los 20 y 30 años, hasta 40 años. Inicia, ¿ok? Pero a veces el diagnóstico se demora tanto que ya los diagnosticamos a los 40, 50 años. La mayoría está asociado a este polimorfismo, a esta HLA-B27. ¿Okay? Para cuestiones de examen, espondiloartritis o espondilitis anquilosante, HLA-B27. Pero esto es principalmente en el hemisferio norte. Por ejemplo, en el hemisferio sur, en este lado del hemisferio, de la línea del Ecuador, el HLA-B27 no es tan prevalente. O sea, por ejemplo, hay estudios en Perú donde se ha visto que de los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, solo un 20% tiene HLA-B27, cuando en Europa es hasta el 80%. Es un examen muy importante, sí, pero lamentablemente por causas genéticas no todos tenemos, o no todos los pacientes con espondiloartritis tienen HLA-27, solo una pequeña proporción. ¿Okay? Por eso es muy importante la resonancia en este tipo de pacientes. Hay criterios de Nueva York que han sido modificados y se usan bastante todavía desde el año 1984. ¿Qué es lo que dice? Dolor lumbar. Eso es lo más importante. Dolor lumbar inflamatorio y a veces disminución de expansión torácica, ¿no? Cuando no pueden expandir porque hay anquilosis de la columna dorsal. Pero lo más importante es esto, porque se habla de espondilitis anquilosante con radiografía. ¿Por qué? Porque tiene que haber un daño radiográfico en la articulación sacroiliaca. Tiene que ser de grado 2 a 4 si es bilateral y 3 a 4 si es unilateral. Significa que si yo tengo un grado 2 y es en los dos, ya es criterio. Si tiene grado 3 o 4 suficiente con que sea en un lado, ya es un criterio. ¿Ok? ¿Y cómo son las radiografías en sacroilitis? Articulación sacroiliaca. Esta es una articulación sacroiliaca de grado 1, ¿okay? Porque hay un poco de esclerosis ya en la articulación. Normalmente se debería ver este espacio negro nada más, pero cuando hay esta esclerosis se ve blanco, o sea, radio opaco. ¿Okay? Un grado 2, 3, cuando ya hay una disminución de ese espacio, ya no hay, ese espacio ya no se ve muy bien, está disminuido porque hay inflamación. Es como una rodilla, cuando se inflama el cartílago se desgasta, hay erosiones, hay pequeñas, como la artritis reumatoide, pero en esta articulación. ¿Ok? 2, 3. Y grado 4 cuando ya hay anquilosis. Prácticamente los huesos han fusionado y ya no hay espacio sacroiliaco. Suficiente con que sea de grado 2 bilateral o 3 o 4 unilateral, ya es una sacroilitis radiográfica. Y eso con una clínica compatible de espondiloartritis ya es una espondilitis anquilosante. Pero como ya les había indicado, se ha visto que previamente estos pacientes pueden tener dolor lumbar sin tener daño en la radiografía, pero que sí se pueden ver en una resonancia magnética, ¿ok? Secuencias T1 y secuencia STIR. ¿Y cómo se ve en una resonancia? Edema. Todo lo que es blanco es edema. Ustedes ya hicieron radiología, ¿no? Si no lo hicieron, igual van a ver en esta secuencia STIR, lo que es blanco es edema, significa que hay una inflamación, una sacroileitis. Entonces, eso se llama una espondiloartritis axial no radiográfica, porque si yo le tomo una radiografía a este paciente, su radiografía va a estar normal, porque el espacio todavía está conservado, no hay esclerosis, pero hay edema. No confundan el blanco de aquí, que es de radiografía, con el blanco de aquí de resonancia, no tiene nada que ver. En la resonancia este blanco significa edema,
inflamación, ¿ok? Sacroiliitis. Eso es una espondiloartritis axial no radiográfica, que se ve solo en una resonancia. Manifestaciones clínicas. Lo más importante, dolor lumbar inflamatorio crónico. Puede haber dolor torácico, puede haber dolor en glúteos alternante, primero derecho, izquierdo, más que nada en las mañanas. Esto que es muy importante, uveitis. ¿Cuál es la más frecuente? Anterior, ¿ok? Anterior, porque también existe posterior e intermedia. En espondilitis anquilosante, anterior. En todas las espondiloartritis es anterior. Sinovitis, esto es importante. ¿Qué tipo de artritis? O sea, esto es artritis. ¿Qué tipo de artritis? Oligoartritis asimétrica. Puede haber entesitis, lo que ya les he explicado, sacroilitis radiográfica, antecedente familiar, espondilitis anquilosante, y puede estar asociada a esas patologías, siendo una espondilitis anquilosante, pero generalmente esto es parte de otra espondiloartritis. Entonces, cuando hay compromiso articular, ¿cómo es? Oligoartritis asimétrica, predominantemente de miembros inferiores. Por ejemplo, lo más frecuente es la rodilla. Pacientes que se le hincha la rodilla casi cada 2, 3 años, a veces cada 6 meses. Similar a una gota. ¿Ok? Pero tienen dolor lumbar inflamatorio, por ahí tienen dolor en el tendón de Aquiles, les duele, ¿no? Doctor, me duele el talón más en las mañanas, muy frecuente. ¿Cómo van a determinar usualmente un examen? El examen físico es el que nos ayuda a determinar si es que hay líquido en esta rodilla. Lo primero al examen físico, a la inspección, aquí ven un espacio. Si ustedes ven que ese espacio está lleno, no se ve en la rodilla, significa que hay líquido. Esto ya es bastante evidente, ¿no? Es fácil de dar cuenta. Pero hay situaciones en que el líquido puede ser no tan abundante. Entonces, uno de ellos es eso. El otro es el signo de la oleada, el signo del témpano. ¿Ok? A veces se inflama también la cadera, el tobillo. Uveitis, ¿cuál anterior? Ya les dije, ojo rojo, doloroso, con fotofobia, con lagrimeo. Es una uveitis muy característica de esos pacientes con espondilitis anquilosante. Otro compromiso extraarticular muy importante es el compromiso cardiovascular. Incluso la principal causa de muerte de los pacientes con espondilitis anquilosante son los infartos. Los pacientes hacen inflamación de la raíz aórtica, conllevando a una insuficiencia aórtica, y también pueden hacer varios tipos de bloqueo auriculoventriculares. Aparte, puede producir EPIT, muy raras veces, puede producir compromiso neurológico, síndrome de cola en caballo, puede producir radiculopatías, más que nada por el compromiso de la columna. Geniturinarias, prostatitis, amiloidosis secundaria. Esto ya mucho menos frecuentes. Es importante las manifestaciones radiológicas. Ya les dije, ya hablamos de sacroilitis bilateral en radiología. Hay uno que se llama rectificación de la lordosis lumbar. O sea, se vuelve más duro de lo normal y recto. Cuadratura vertebral, sin desmofitos, que es muy importante, y la columna en caña de bambú. Todo eso lo vamos a ver aquí. Rayos. Está mal. Tenía que salir uno por uno. A ver, deme un segundo porque si no, no vamos a ver bien las fotos. Ok. Entonces, esta es la radiografía de una columna lumbar normal. Sacro, L5, L4, L3, L2, L1. Los espacios tienen pequeñas hendiduras porque es así. Tiene una pequeña concavidad porque todo esto es el disco intervertebral.
¿no? Así es, y tiene su lordosis fisiológica, la curvatura. Entonces, un paciente con espondilitis anquilosante, ¿qué puede tener? Uno, uno puede tener lo que se llama la rectificación de la curvatura lumbar. Lo normal, curvatura y rectificación. Puede tener una cuadratura lumbar. ¿Qué significa? Usualmente la columna o la vértebra lumbar tiene esta concavidad, pero ven aquí, es recto, la esquina en ángulo recto, o sea, como un cuadrado. Eso se llama cuadratura lumbar. ¿Qué más? Los sindesmofitos, muy importante. ¿Se acuerdan que les había dicho que a nivel de estas pequeñas vértebras habían entesis muy pequeñas, que cuando hay entesitis en la espondilolitis anquilosante se inflaman y luego producen osificación y forman puentes óseos? A esos puentes óseos se les llama sindesmofitos. O sea, todo esto es una calcificación. Y cuando esos sindesmofitos progresan y se hacen mucho más severos, se ve lo que es la columna en caña de bambú. ¿Ok? Manifestaciones radiológicas de la espondilitis anquilosante. Casi siempre, o bueno, al menos un 70% de los pacientes van a tener BCG y PCR elevados. ¿Ok? Porque es un proceso inflamatorio. Eso es muy importante. Incluso eso nos sirve para monitorizar el tratamiento. El HLA-B27 sí, pero les había dicho que en esta parte del hemisferio no tanto. Pero de hecho es importante, es un examen también muy importante. Factor reumatoide y anti-CCP, ANA, todo negativo. Y frecuentemente puede haber cierto grado de elevación de inmunoglobulina A, que no se sabe por qué, y también de fosfatasa alcalina. Más que nada porque son exámenes inflamatorios. ¿Ok? El manejo. Primero, antiinflamatorios. El tratamiento de la espondilitis anquilosante se maneja con AINES, ¿no? Sea celecoxib, etaricoxib, lo que fuese, diclofenaco, indometacina. Si no hay una buena respuesta a los analgésicos o los antiinflamatorios, se vuelve a repetir por unas 3 semanas más. Si no responde, ya se tiene que pasar a terapia biológica con anti-TNF. ¿Ok? Entonces, espondilitis anquilosante con sacroilitis, dolor lumbar que no mejora, BCG-PCR no mejora, el dolor no mejora. Después de 2 cursos de AINES de 3 semanas cada uno, ya se tiene que pasar a terapia biológica, etanercept, infliximab, anti-TNFs, ¿ok? O inhibidores de la interleucina 23 o 17. Ahora, en Sudamérica, en Perú, México, hay algunos protocolos en los que a los pacientes con compromiso axial, o sea, que tiene más predominio de la columna, dolor, sacroilitis, antes de los anti-TNFs se puede probar un DMARDS, que es la sulfasalacina. De ahí la importancia de la sulfasalacina en la espondilitis anquilosante. Y muchos pacientes controlan bien su enfermedad con esto. Toman su sulfasalacina, 500 miligramos cada 8 horas, todos los días, y eso mejora el dolor, y están por muchos años así. ¿Ok? Puede haber tratamiento quirúrgico, infiltración, claro. Y aparte, de hecho, es muy importante informar al paciente sobre su diagnóstico, tratamiento, terapia física. Esto es en resumen. Si ustedes quieren ya un diagnóstico más exacto, esta es la guía de espondiloartritis axial, radiográfica y no radiográfica, o sea, espondilitis anquilosante, del 2019 del Colegio Americano de Reumatología. ¿Qué dice? Si el compromiso es axial, o sea, solo dolor lumbar sacroilitis, lo mismo, antiinflamatorios. Si no hay mejoría, se tiene que pasar a anti-TNFs o inhibidores de interleucina 17-23. Ahora, si el paciente tiene, porque puede haber un paciente con dolor lumbar inflamatorio, pero predominantemente tiene dolor, o sea, o artritis de las articulaciones periféricas, rodillas, tobillos. Si es uno, se tiene que filtrar. Si es 2 o 3, se tiene que manejar como si fuese una artritis periférica, ¿no? Pero con sulfasalacina o metotrexate. ¿Ok? Ese es el tratamiento. Está
se recomienda no usar corticoides en este tipo de pacientes. ¿Ok? Obviamente la guía es mucho más amplia, más grande, pero no es mi intención que sepan exactamente cómo se tiene que hacer, pero sí que tengan los conocimientos básicos de qué se tiene que usar antes y en qué caso pasaría a terapia biológica y cómo se hace con el compromiso periférico. ¿Ok? Ahora, artritis reactiva. Su nombre correcto es artritis reactiva, así se llama actualmente. Es el otro tipo de espondiloartritis. La artritis reactiva es una artritis producida por una infección previa. Puede ser cualquier tipo de infección, pero generalmente infección gastrointestinal o genitourinaria. Pacientes con uretritis o alguna infección de transmisión sexual y pacientes con diarrea, principalmente, ¿no? Una gastroenteritis por Yersinia, Shigella, Campylobacter, lo que fuese. Y eso va a ser porque tiene péptidos artritogénicos, que significa que se puede confundir con algunos péptidos de las articulaciones. Por ende, el sistema inmunológico tratando de atacar a estas bacterias se confunde y termina atacando a la articulación. Por eso se llama artritis reactiva. Generalmente es una oligoartritis asimétrica, tobillo, rodillas, muñecas, o sea, predominantemente miembros inferiores y que aparte tiene manifestaciones extraarticulares. Por lo general se presenta 1 a 4 semanas después de la infección, pero generalmente inicia ahí porque después de estos pacientes pueden ser crónicos y recurrentes. Algunos mejoran con un solo tratamiento y queda ahí, pero algunos van a ser recurrentes. ¿Ok? Cuadro clínico, puede haber mucho compromiso, ¿no? Uretritis, síntomas constitucionales. Ahora, el compromiso articular se caracteriza por algo, porque es muy inflamatorio. O sea, ¿qué significa? Va a haber aumento de volumen, pero va a haber enrojecimiento, dolor, molestia, bastante. ¿Ok? Por eso es una artritis. Puede haber también dactilitis, puede haber también un dolor lumbar en el 50% de los pacientes y hasta el 75% van a presentar recurrencia. O sea, primer episodio y cada cierto tiempo van a tener dolor. ¿Ok? Eso ya se llama una artritis reactiva recurrente. Y hasta 1 de cada 10 pacientes puede llegar a simular o producir o desarrollar una espondilitis anquilosante. ¿Por qué está dentro de las espondiloartritis? Porque también tiene un mecanismo inmunopatogénico similar. Polimorfismo HLA27 positivo, problema de entesis, inflamación, todos. ¿Ok? Problema a nivel del tendón de Aquiles, dolor predominantemente matutino, dactilitis, artritis. Puede haber lesiones a nivel de las uñas, principalmente. Puede haber úlceras orales, puede haber conjuntivitis, uveitis. Este es un compromiso cutáneo blenorrágico, una, un compromiso. Esta es una enfermedad venérea, ¿no? Que se produce por lesiones tipo bueno, circinadas en el glande, que son manifestaciones extraarticulares de la artritis reactiva. También lesiones a nivel de los dedos, ¿no? En las uñas. Esto más que nada se ve más en artritis psoriásica, ¿ok? Pero también la artritis reactiva puede tener estas manifestaciones. Ahora, antes se llamaba a la artritis reactiva síndrome de Reiter, ¿ok? Porque así se descubrió primero, pero ya no es correcto hablar de síndrome de Reiter. Pero por cuestiones de examen, todavía hay. El síndrome de Reiter es parte de la artritis reactiva, que se caracteriza por una triada: artritis, uretritis y conjuntivitis aséptica. Esa es la triada del síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva. El tratamiento, AINES. Indometacina es un antiinflamatorio muy usado en espondiloartritis. O diclofenaco, celecoxib, heterocoxib. Se puede usar corticoides cuando los antiinflamatorios no mejoran. Usualmente la artritis reactiva responde rápido, en 2 o 3 semanas están tranquilos. Pero cuando esto se hace muy recurrente, o sea, artritis reactiva, después de 2 semanas, 2 meses, vuelve de nuevo con inflamación, dolor. Se le da tratamiento. Después de 3 meses vuelve. Ya no, ya no es bueno darle solo antiinflamatorio, sino ya dar un DMARDS. Tratarlo como una artritis reumatoide, ya con DMARDS de manera crónica para que disminuir los episodios de las artritis.
principalmente sulfasalacina, metotrexato. También se puede usar azatioprina. ¿Okay? La azatioprina no es DMARDS, solo estos dos. Y si no hay mejoría, se puede llegar a usar también anti-TNFs. La doxiciclina, el ciprofloxacino, o sea, los antibióticos podrían hasta cierto punto tener eficacia, pero este ya es un problema autoinmune. Efectivamente ha sido desencadenada por una infección, pero la infección ya quedó. Entonces, no hay ninguna guía que nos indique usar antibióticos. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, mientras vuestros compañeros van preparando su exposición de lumbalgia inflamatoria, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Doctor, una duda, por favor. Después, en espondilitis anquilosante, cuando estábamos hablando dentro del manejo, dijo que primero es AINES y después, no sé si anoté mal, no sé si es después de 3 semanas o después de 3 meses que ya podemos iniciar los bloqueadores del factor necrosis tumoral. O sea, ante el primer episodio, el diagnóstico se tienen que dar antiinflamatorios. Después de 3 semanas es el primer ciclo de antiinflamatorios. O sea, ¿qué significa? Le doy por 3 semanas. En sí es 2 a 4 semanas, lo que dice la guía, pero en general 3 semanas. Le doy AINES, no mejora, le vuelvo a dar otro ciclo de antiinflamatorios, ¿no? O sea, nuevamente 3 semanas. Y no hay mejoría en el segundo ciclo, ya la indicación es terapia biológica. Pero obviamente, después del primer ciclo y no hay una mejoría, y si estoy pensando ya que tal vez no mejora, yo ya tengo que estar pidiéndole los estudios como para iniciar un anti-TNF. ¿Ok? Pero es 3 semanas, AINES, no mejora, otras 3 semanas, no mejora, anti-TNF. Ese es el protocolo. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, Carla y Carla, con C y con K. Iniciamos a la 1:20, terminamos. Sugerencia, ya no me hablen del tema de espondiloartritis, ¿ok? Ya hablamos de espondilitis anquilosantes, eso, el tema es exclusivamente lumbalgia. Dígame cómo es una lumbalgia inflamatoria, cómo es una mecánica, cuáles son sus características, qué criterios hay. Seguramente van a hablar los criterios de lumbalgia inflamatoria y en qué enfermedades se puede ver. Ya no me estén hablando, ¿no? De que la espondilitis anquilosante, que la espondilitis, eso no, nada de eso. ¿Ok? Si terminan antes del 1:20, genial, mejor. Ok, chicas, pueden iniciar. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros todos. En esta ocasión vamos a tratar lo que es el tema de lumbalgia inflamatoria y mecánica. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar vamos a ver que la lumbalgia es un malestar o disconfort agudo, subagudo crónico, que va a estar ubicado entre el arco posterior de las últimas costillas y los márgenes inferiores de los glúteos. Este va a ser uno de los síntomas más comunes en la población, se va a dar en un 70-85%. La prevalencia va a variar entre el 8 y el 40 y va a aumentar la cantidad entre los 35 y 60 años. Esta va a ser una de las causas más frecuentes de discapacidad y de ausencia laboral en menores de 45 años, así que va a ser una de las 3 causas más comunes de visita al médico y de cirugía. Vamos a ver que el 90% va a tener una causa mecánica y el restante se va a deber a una inflamatoria, metabólica, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que la lumbalgia inflamatoria, a ver, un momentito, se va a dar en pacientes menores de 40 años con dolor de más de 3 meses de duración y va a tener un inicio insidioso, se va a acompañar de rigidez matutina y que va a mejorar con el ejercicio. Esta rigidez puede ser de 30 minutos o más. El dolor más que todo va a ser nocturno y va a empeorar con el... Vamos a ver que si a esta sintomatología se va a añadir fiebre,
Se debe descartar osteomielitis vertebral bacteriana, tuberculosa o fúngica. Si el paciente tiene antecedente o la sospecha de una neoplasia, es necesario excluir lo que son las metástasis vertebrales o paravertebrales, así como carcinomatosis meningia o algún tipo de linfoma. Si se ha registrado un tratamiento previo con anticoagulantes, se deberá sospechar de una hemorragia retroperitoneal. Y cuando el dolor lumbar es constante y progresivo, sin mejoría alguna, con reposo y con los exámenes de rutina normales, se debe considerar la existencia de tumores primitivos medulares u óseos. Ahora, dentro de las causas de lo que es la lumbalgia inflamatoria, vamos a ver que vamos a tener dos: la espondilitis anquilosante y otras espondiloartropatías. Dentro de estas vamos a tener la artritis reactiva, que va a ser el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica, la artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal. También vamos a tener lo que son las artritis de la enfermedad de Crohn, las artritis de la colitis ulcerosa, espondilitis anquilosante de comienzo juvenil, las espondiloartropatías indiferenciadas. Y también se puede, está en discusión si se pueden incluir o no las espondiloartropatías como el síndrome de Sapo, la enfermedad de Whipple y la enfermedad de Bessel. Siguiente, por favor. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener a la lumbalgia mecánica, a las neoplasias, a las infecciones, a las espondiloartritis y a otras como están ahí, no sé si lo pueden divisar. Y para diferenciar de lo que es la lumbalgia inflamatoria de la mecánica, vamos a ver que nos podemos fijar en la edad. Como ya les dije, en la lumbalgia inflamatoria se va a dar en pacientes menor a 40 años y en la lumbalgia mecánica se puede dar desde los 15 a los 90 años. El inicio va a ser insidioso en la inflamatoria y el mecánico va a ser agudo. Un momentito, por favor. Disculpen, siguiendo con la exposición, vamos a ver que el inicio en la lumbalgia inflamatoria va a ser insidioso y en el mecánico agudo. La alteración de sueño va a ser más notable en la inflamatoria, ya que el dolor va a ser de predominio nocturno y los pacientes van a despertarse debido al dolor. La rigidez matutina se va a dar más que todo en el inflamatorio, no en el mecánico. El inflamatorio va a mejorar con el ejercicio físico y el mecánico va a empeorar con este. El inflamatorio, como ya les dije, va a empeorar con el descanso y en el mecánico va a mejorar. La irradiación del dolor en la lumbalgia inflamatoria va a ser difusa y en el mecánico puede ser de la L5 a la S1. El inflamatorio va a carecer de síntomas sensitivos, pero en el mecánico se van a dar. Asimismo con los síntomas motores, que se va a dar en el mecánico y no en el inflamatorio. Y la afectación de órganos se va a ver en el inflamatorio y no en el mecánico. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a tener también a las lumbalgias mecánicas. Aquí vamos a definir como, una lumbalgia vamos a definir como una región en el campo lumbar, como ya mencionó mi compañera, desde el final de las costillas hasta el inicio de los pliegues glúteos. Pero, ¿cómo vamos a definir qué es el dolor mecánico y dolor inflamatorio? En este caso, el dolor mecánico va a ser aquel dolor que se va a exacerbar con la actividad física y va a mejorar con el reposo. Y es lo que le va a caracterizar principalmente lo que es una lumbalgia mecánica y lo que va a diferenciar de la inflamatoria. Algunas de las causas más frecuentes de esa lumbalgia podemos tener por alteraciones estructurales, tanto como una espondilolisis, una espondilolistesis, una escoliosis, patología discal, artrosis, lumbalgia por sobrecargas, dismestrías. El embarazo también va a ser una causa de lumbalgia mecánica, el sedentarismo también, una hiperlordosis y causas deportivas. Y por traumatismo vamos a tener también la distensión lumbar, fracturas de compresión tanto de cuerpos vertebrales como de apófisis transversas, subluxaciones y una espondilolistesis también por fractura de traumadelismo.
Vamos a ver que dentro de la lumbalgia tenemos muchas clasificaciones, ya sea aguda, ya sea crónica e inespecífica, específica. En este caso estamos tocando en las características del dolor, tanto inflamatorio como mecánico. Y 8 de cada 10 personas siempre se van a quejar de lumbalgia o dolor en la zona lumbar. ¿Cuáles son las características de este dolor? Ya como lo mencionó mi compañera, la mejor forma de distinguir ambos tipos de dolor es mediante un cuadro comparativo, en el cual, como respetando también a la enfermedad con la que se asocia al dolor inflamatorio, esta se va a presentar en menos de 40 años y en el mecánico es 15 a 90. Como les mencioné, algo que caracteriza la lumbalgia mecánica es el inicio y su forma, cuando exacerba y cuando empeora. Su inicio mayormente es de forma aguda y esta va a empeorar con el ejercicio físico y mejora con el descanso. Ese solo es, la irradiación del dolor es más de forma anatómica, de L5 a S1 mayormente. En las analíticas que se le pueden pedir en ese tipo de dolor, al paciente no suele alterarse, a diferencia del dolor inflamatorio que se asocia principalmente con la espondiloartritis, especialmente la espondilitis anquilosante. En la radiografía, en las pruebas de imagen, podemos encontrar en el mecánico osteofito o alteraciones inespecíficas. Y en el diagnóstico, como ya lo mencioné, podemos encontrar espondiloartrosis, esclerosis del canal, lumbalgia. Y en el sexo vamos a encontrar que, como en el inflamatorio, esa zona de la espondiloartritis, esa se presenta más en pacientes varones, como se mencionó. Pero en caso de las lumbalgias mecánicas es indiferente, puede ocurrir tanto en varones como en mujeres. ¿Por qué se considera un diagnóstico diferencial de las lumbalgias inflamatorias? ¿Por qué? Porque a veces tienen un comportamiento similar a esta, en casos de hernia del disco y distensión del desgarro. Pero vuelvo a mencionar lo que se le diferencia. ¿Cómo podemos diferenciarlo de esto? Es su inicio, cuando mejora y cuando empeora, y eso siempre va a estar relacionado a un evento traumático. Como solo dato adicional, los signos de afectación radicular lumbar, vamos a encontrar que distintas pruebas, depende a qué lado, a qué parte se afecte, nos va a dar distintos signos. Si es el L1, vamos a tener la fuerza no son expresivas, el reflejo no es afectado y la sensibilidad tiene sensibilidad superficial en la región inguinal. En L2 hay flexión del muslo, extensión de la pierna, cremástico, solo como un dato más sobre lo que es lumbalgia mecánica. Algo que tomar en cuenta dentro de las lumbalgias son los signos de alarma. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas que se va a pedir en esos tipos de lumbalgias mecánicas se tiene que ver principalmente los signos de alarma que se va a presentar, principalmente que tengan desde droga por vía parenteral, signos de infección o fiebre, presencia de enopatías, que tengan dolor de gran intensidad, que sea continuo y que este no ceda con el reposo, alteraciones de esfínteres, pérdida de fuerza en los miembros inferiores, disnea y sudoración, síndrome constitucional, tumor, masa pélvica y inmunosupresión. Esos signos de alarma van a ser importantes para ver el tratamiento que se va a seguir posteriormente. Ya, en este algoritmo que es de la lumbalgia mecánica, si bien mencioné que la lumbalgia mecánica tiene un dolor agudo, también puede presentarse un dolor crónico, pero no es tan común. Para ambos tenemos que ver primero la anamnesis y la exploración física. Dentro de la aguda tenemos que ver si es una lumbalgia simple o una lumbalgia con signos de alarma, es lo que les mencioné. La lumbalgia simple simplemente es un tratamiento médico de 6 semanas y vamos a ver si hay mejoría y no hay mejoría. Si no hay mejoría, tenemos que ver que ya sea algo crónico. En la lumbalgia con signos de alarma, que es los que mencioné antes, se tiene que pedir sí o sí lo que es pruebas analíticas, radiografía, tomografía, resonancia, una gammagrafía. Y acá vamos a ver si hay patología tumoral, si hay compresión, una patología ósea o una patología visceral. Dentro de la lumbalgia mecánica crónica, vamos a encontrar si hay síntomas radiculares o no hay síntomas radiculares. Si hay ausencia de síntomas radiculares, se puede pedir una radiografía que nos puede dar el diagnóstico, y si no nos da el diagnóstico, tenemos que buscar otros exámenes como una resonancia tomografía para que nos dé un diagnóstico definitivo. Y si no hay diagnóstico, también podemos valorar tenemos que hacer una valoración psicológica. Si hay síntomas radiculares, también se puede pedir resonancia, radiografía y tomografía, y acá vamos a ver si nos da el diagnóstico definitivo o no.
Es más o menos el proceso que se sigue para el diagnóstico de una lumbalgia mecánica. A continuación les presentaremos un pequeño video que diferencia, se repite un poco más de lo mismo, pero es para dejar en claro la diferencia entre ambos tipos de dolor, tanto inflamatorio como mecánico. ¿El dolor lumbar es una de las quejas más comunes que escucha? No está solo. Casi un 80% de los adultos reportan dolor lumbar en algún momento de sus vidas. ¿Sabía que este dolor puede tener una serie de causas? Puede ser mecánico y o inflamatorio, y puede deberse a una serie de causas como infecciones, enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales, polimialgia reumática o rara vez tumores. ¿Sabía usted la diferencia entre el dolor lumbar mecánico e inflamatorio? El más común de todos es mecánico y puede ser causado por factores tales como fracturas o enfermedades degenerativas, por ejemplo, pero casi el 3% de este dolor es inflamatorio. Es importante distinguir el dolor inflamatorio del mecánico tan pronto como sea posible para que sea manejado apropiadamente. ¿Pero qué es el dolor lumbar inflamatorio? El dolor lumbar inflamatorio es típicamente crónico o dura 3 meses o más y está asociado con ciertos síntomas. Si un paciente tuvo dolor lumbar por 3 meses o más, hay 5 preguntas simples que puede hacerle para averiguar si el dolor es inflamatorio o mecánico. Pregunta 1. ¿El dolor comenzó cuando el paciente tenía menos de 40 años? El dolor lumbar inflamatorio suele comenzar en la tercera década y es poco probable que se inicie luego de los 45 años. Es importante preguntar cuándo comenzó el dolor. Pregunta 2. ¿El dolor se desarrolló gradualmente? El dolor lumbar inflamatorio suele tener un comienzo engañoso, a diferencia del dolor mecánico, por ejemplo, causado por una hernia de disco que a menudo tiene un comienzo repentino. Pregunta 3. ¿Mejora el dolor con el ejercicio? Los síntomas del dolor lumbar inflamatorio a menudo se mejoran con el movimiento y el ejercicio. Pregunta 4. ¿Nota que el descanso no mejora el dolor de espalda? Este es un signo característico del dolor inflamatorio, mientras que el mecánico normalmente mejora al descansar. Pregunta 5. ¿Sufre de dolor de espalda por la noche y mejora después de levantarse? Los pacientes con dolor lumbar inflamatorio notan un empeoramiento de los síntomas mientras descansan por la noche y a menudo se despiertan durante la segunda mitad de la noche debido al dolor. Si un paciente responde sí a 4 o más de estas preguntas, es probable que el dolor lumbar sea inflamatorio. El dolor lumbar inflamatorio puede indicar una enfermedad inflamatoria como espondiloartritis axial, que incluye espondilitis anquilosante, que es potencialmente una enfermedad grave y necesita la atención de un reumatólogo. Si usted sospecha que un paciente puede tener dolor de espalda inflamatorio, derívelo a un reumatólogo tan pronto como sea posible. Y eso sería todo. Gracias. Ok, chicas. Bien. Brian Ignacio, Reinaldo, Presente, doctor. Randall y Eric. Ok, chicos, del grupo panelista. Brian, una pregunta. Sí, doctor. Bueno, estaba leyendo que tocaron también el tema de dolor lumbar de tipo radicular, ¿no? Mi pregunta era, bueno, hay varios signos de exploración en el dolor lumbar de tipo radicular. Uno de los más conocidos es el de la SEGE, ¿no? Me preguntaba si este signo de exploración puede darse positivo en un paciente que tiene una lumbalgia de tipo inflamatoria, ¿no? De ese tema a veces no encontré mucho, pero normalmente ese tipo de técnica se hace más para compresiones radiculares y yo lo asociaría más a lo que es para la identificación de si es una lumbalgia mecánica o no. Así que no la creo que su uso sea conveniente para distinguir una lumbalgia inflamatoria. Ok, Aldair. Presente, doctor. Aldair. Ya, Una pregunta al grupo. bueno, ya. Estaban hablando, ¿no? Sobre que una de las causas de lumbalgia pueden ser, ¿no? Las hernias.
Bueno, mi pregunta es, ¿todas las hernias lumbares van a causar lumbalgia y por qué? Ya. Respondiendo a tu pregunta, no, porque la hernia discal solo va a representar entre el 1 al 3% de todas las causas de lumbalgia y, um, y, y de la, ay, perdón, y la intervención quirúrgica precoz en los casos de compresión discal se va a recomendar dentro de las primeras 24 a 48 horas del inicio de los síntomas. Además, en ese tema hay que ver que hay que tener en cuenta que no todas las hernias discales van a ser necesariamente sintomáticas. La sintomatología que va a presentar el paciente normalmente va a depender del tamaño y la localización y la extensión que va a tener el material discal que se ha herniado en el conducto raquídeo. O sea, ¿no? Entonces, podríamos decir que no toda hernia, no toda hernia lumbar podría causar lumbalgia. Ok. Randall, Brian, tu pregunta al grupo. Estoy bien, doctor. Hablando sobre algunos síntomas, tal vez si existe alguna relación, ¿no?, entre el entumecimiento o una parestesia, especialmente en los miembros inferiores, con la lumbalgia. Sí, sí sería relacionado, porque recordemos que muchas de las causas mecánicas es por compresión tanto de las raíces de L4 a S5. Y estas raíces normalmente forman lo que es el nervio ciático. Y como sabemos que si se comprime este nervio nos puede causar muchas molestias y limitaciones en el paciente. Y dentro de estas está el entumecimiento y las parestesias en los pacientes. Eric. Sí, presente. Mi pregunta sería, ¿en qué situaciones estarían indicadas los exámenes de imagen en un paciente con lumbalgia? Disculpa, no escuché tu pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Bueno, les decía en qué situaciones o cuándo se indicarían los exámenes de imagen en un paciente que esté cursando con lumbalgia. Normalmente no se va a sugerir la realización de las pruebas de laboratorio como la radiografía, tomografía o la resonancia en pacientes con dolor lumbar agudo o subagudo si es que estos no tienen los signos de alarma. En caso de que los tuvieran, sí serían necesarios. Ok. Brian, ¿qué opinas de la respuesta? Sí, doctor, podrían considerarla como bien la respuesta, ¿no? Pero este signo de la SHAGE es un signo que tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad muy baja, ¿no? Y puede darnos resultados positivos, incluso cuando habría una lumbalgia de tipo mecánica, ¿no? Por lo cual debe ser combinada con otro tipo de exámenes físicos o de signos de exploración, ¿no? Como vendría a ser el signo de la 6 contralateral o el signo ahí se me fue el nombre de Bragard, doctor, Ya, que ok. aumentan la especificidad. ¿Qué signos o qué exámenes se puede realizar en un paciente con lumbalgia inflamatoria, Brian? En el examen físico. Sí, doctor, se pueden palpar, ¿no?, la región de la lumbalgia, ¿no? Sobre todo las apófisis espinosas, tratando de encontrar dolor, ¿no? También se podría evaluar, ¿no?, lo que vendría a ser la extensión y la flexión, ¿no? Porque en algunas causas que provocan esta lumbalgia podría estar presente un cierto grado de limitación, ¿no?, al movimiento. Eso sería principalmente, doctor. Ya. Reinaldo. Presente, doctor. ¿La otra Reinaldo. pregunta la hago? No. La Ya. respuesta a tu pregunta. Ya, listo. Bueno, sí, tal como dijo, ¿no? Se sabe que no todas las hernias lumbares van a causar, porque tal como dijo, del 1 al 3%
de estas solo producen dolor. Por ejemplo, hay estudios donde en ciertas personas que están asintomáticas, no presentan ningún tipo de dolor, pero por resonancias magnéticas o ya sea por tomografías, lograron encontrar, ¿no? Ya sean protrusiones o el mismo abombamiento de discos, ¿no? Entonces, todo esto para que haya una existencia clara de dolor, tiene que haber, ¿no? El material discal no, el dolor va a depender, ¿no? Sobre el tamaño o la extensión misma o la localización mismo, ¿no? De este material discal que va a estar herniado en estos casos, ¿no? Y la relación que va a tener con el contacto con el conducto raquídeo, ¿no? Y saber además si por esta va a haber un compromiso a nivel de las raíces nerviosas, ¿no? Ok. ¿Qué signos semiológicos se encuentran en una lumbalgia inflamatoria, Reinaldo? Bueno, los signos más importantes, doctor, uno puede ser, por ejemplo, como sabemos, una de las causas no es la ¿cómo se llama? Una infección puede ser la fiebre, además también puede ser más puede ser, el malestar mismo, ahora, también podría haber presencia de dolor, ¿qué más? Podría ser, creo que es el doctor los más importantes. Ya, ok, Reinaldo. Brian Randall. Ya, doctor. Con la respuesta a mi pregunta, ¿no? Lo que dije, sí, mayormente por la compresión, ¿no? De esas raíces nerviosas del Brosato, del E4, del AS1, ¿no? Hablando tanto del entusimiento parestesio. O también se puede también relacionar dentro de todo un síndrome, ¿no? Que lo conocen como el síndrome de cola de caballo, ¿no? Que mayormente debe estar, ¿no? De los nervios, de tanto de la sensación y funcionamiento, de la energía, intestinos, órganos sexuales, ¿no? Y entonces, aparte tanto del entucimiento, parestesias, también podría presentar, digamos, incapacidad para orinar, o no, o retención del orino, o incapacidad para retener la orina, o tal vez hasta las heces, ¿no? Asimismo, Ok. también podría tener el paciente disfunción sexual y hasta debilidad y pérdida de sensibilidad de esa persona. ¿Qué criterios conoces para la lumbalgia inflamatoria? ¿Hay algunos criterios, nombres de algunos criterios para lumbalgia inflamatoria? Randall. Doctor, disculpa, no lo escuché bien. Me dijo ¿Qué criterios. criterios para lumbalgia inflamatoria existen? ¿Escuchaste, leíste sobre algunos criterios? ¿Cómo se llaman esos criterios? Podría ser, doctor, especialmente cuando hablamos de lumbalgia inflamatoria, criterios o hablando de la edad, ¿no? Que son mayormente en pacientes más jóvenes, menores de 40, su inicio que puede ser insidioso, ¿no, doctor? En el ejercicio físico, mayormente en estas inflamatorias, va a haber una mejora, ¿no? Pero en el descanso va a haber un empeoramiento de los síntomas, ¿no? Del dolor. Asimismo, también manifestaciones en la que podría despertarse el paciente en la noche refiriendo dolor en la parte del cuerpo. Ok. Eric, ¿cuál fue tu pregunta, Eric? Bueno, hablaba sobre cuándo estarían indicados los exámenes de imagen en un paciente con lumbalgia. Bueno, como mencionó, sí, generalmente, rutinariamente, no van a estar indicados, estos a menos que el paciente presente algunos signos de alarma. Bueno, en estos casos pueden ser factores importantes, ¿no? De antecedentes de cáncer o de que el paciente esté cursando con estos, ya sean la pérdida de peso, ¿no? Los antecedentes familiares o también factores de riesgo si están cursando por un riesgo de infección espinal, esto ya sea por la presencia de fiebre o el antecedente también, ¿no? De uso de drogas intravenosas o infecciones recientes, ¿no? Por otro lado, también se menciona lo que es factores de riesgos para la espondilitis anquilosante,
ya sean entonces, la rigidez matutina o el dolor alterno en los glúteos, ¿no? Posteriormente a eso también se menciona factores de riesgo de fracturas, ¿no? Recién, por estos, en estos casos recién estaría recomendada el uso de imágenes, exámenes de imágenes. Ok. Carla Mireia o Carla Rosario, ¿qué son los criterios de Kalin y Berlín? Son criterios de lumbalgia inflamatoria, doctor. De lumbalgia inflamatoria, doctor. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan? Los criterios de Kalin se refiere al inicio antes de los 40 años, la duración de más de 3 meses, el inicio insidioso, la rigidez matutina y mejora con el ejercicio. Y si se cumplen 4 de estos 5 criterios, se confirmaría el diagnóstico. ¿Ya? ¿Y el de Berlín? La duración de la enfermedad tiene que ser más de 3 meses, la rigidez mayor a 30 minutos, mejoría con ejercicio y no con reposo, despertar en la segunda mitad de la noche por la lumbalgia y el dolor glúteo alternante. En este caso sí se cumplen los dos criterios de los 5. Se confirmaría. Ok. ¿Y son recientes los criterios de Kalin y Berlín o son antiguos? Son antiguos, doctor. Sí, son bastante antiguos, pero sí se usan. ¿Okay? ¿Qué es el signo de Favere? ¿Qué signos semiológicos o antes de eso? Vamos a ir desarrollando esas preguntas. ¿Por qué hay dolor o por qué hay lumbalgia inflamatoria en pacientes con espondiloartritis? ¿Por qué es la lumbalgia inflamatoria? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el motivo o la anatomía? ¿Dónde está ubicada la alteración para que haya lumbalgia inflamatoria en los pacientes con espondiloartritis? ¿Es en la columna lumbar? Carla, cualquiera de las dos Carlas. Sí, se supone que la definición de una lumbalgia es dolor principalmente en la zona lumbar, y para que sea inflamatoria. Ya, antes de, ya. Lumbalgia de dolor de dónde hasta dónde es. De L4S1. No, tiene un amplio más grande. En la lumbalgia inflamatoria, en espondiloartritis, el principal compromiso es la sacroileitis. ¿Ok? Todo lo que se produce es porque hay un compromiso a nivel de la articulación sacroiliaca. O sea, y obviamente también eso va a producir que haya contractura muscular, que haya dolor irradiado, dolor referido. También hay compromiso a nivel de las cápsulas en la columna lumbar. Por eso esta lumbalgia en verdad se llama dolor de espalda baja. Solo que no hay una traducción hacia el castellano, ¿no? Porque todo parte por un dolor de espalda baja. Por eso es que se han enfocado los chicos del grupo panel, ¿no? Bastante en la lumbalgia mecánica. El objetivo de esto es más la lumbalgia inflamatoria. ¿Ok? Lo que tienen que saber, ya yendo, retroceder un poquito y vamos poco a poco a todas las dudas que se ha generado, tratar de resolverlas y que se queden con lo más importante. Primero, lumbalgia es una causa muy, muy frecuente de consulta, bastante. Ustedes cuando estén en el internado, en el SERUMS, perdón, bueno, en el SERUMS y antes, ustedes también hacen internado rural, supongo, ¿no? Antes del internado clínico, van a ver bastante paciente con lumbalgia. Muy, muy frecuente. Lo clásico, diclofenaco, orfenadrina si es que hay, y a veces le dan dicliodexa, o naproxeno, lo que fuese, antiinflamatorios. Entonces la lumbalgia es muy frecuente, tal como se puso muy bien
en la exposición. De esas, la mayoría es lumbalgia mecánica, la mayoría. Y la mayoría es aguda. O sea, la mayoría solo requiere tratamiento, reposo, inyectables y mejoran en 2 a 3 semanas. Un 70-80%. ¿Ok? Y casi un 90% es lumbalgia mecánica, ya sea por contractura, artrosis, algunos pueden tener compromiso neuromuscular, o sea, pueden tener parestesias, adormecimiento, la CG positivo, hernia, muchas cosas. Entonces, la mayoría. Pero esas mejoran. Eso es mecánico. Eso es lo más frecuente. ¿Ok? Entonces, lumbalgia es una enfermedad que los médicos generales lo manejan muy bien, no hay ningún problema. Pero usualmente siempre también lo ve el reumatólogo, también lo ve el traumatólogo, algunas veces el neurólogo, o sea, es la intersección de varias especialidades. Cada uno va a tener su propio criterio, su propio manejo, pero todo se enfoca siempre en eso. Reposo, antiinflamatorios, relajantes musculares, y ahí queda. Esa es una lumbalgia de por sí. Ahora, las hernias no siempre duelen. O sea, una hernia simplemente es un criterio que pues, yo le hago como dijeron, ¿no? En la charla. Yo le hago una resonancia a todos los 10 pacientes, al menos a 5 voy a encontrar que tienen hernia y a ninguno le duele. O sea, la hernia, para que haya dolor, tiene que tener clínica compatible. Segundo, dijeron también sobre la CEGE, ¿no? O sea, la CEGE puede ser positivo en la lumbalgia inflamatoria, sí, pero no es característico. Y respecto a los otros síntomas, ya que ya se desarrolló. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que la lumbalgia inflamatoria es lo que sí o sí ustedes tienen que saber para descartar. O sea, en reumato lo que sí o sí tienen que saberme es la lumbalgia inflamatoria. Lo otro lo habrán visto y lo van a seguir viendo y es muy común y muy frecuente. Incluso en otras asignaturas lo van a ver. Pero la lumbalgia inflamatoria sí es característico de algunos grupos de enfermedades que se ven en reumatología y es lo que hemos visto, las espondiloartritis. ¿Ok? Entonces no se les puede pasar una lumbalgia inflamatoria y no lo pueden tratar como una lumbalgia mecánica porque ese paciente se complica, o sea, va a progresar la enfermedad, el diagnóstico va a ser equivocado y a la larga eso trae repercusiones. Tal como dijo en el video, ¿no? Tienen que tener la capacidad de definir si esa lumbalgia es inflamatoria o no, pese a que es la menos frecuente. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos hay criterios de Kalin, criterios de Berlín, varios, pero lo que se toma en cuenta es una conjunción de todos. Primero, ¿el dolor lumbar es más en la noche, en la madrugada, o es más en la tarde? ¿El dolor lumbar mejora con la actividad? ¿El dolor lumbar mejora con el reposo? ¿Responde bien a los antiinflamatorios? ¿Okay? Entonces, es característico de los pacientes con lumbalgia inflamatoria. Así. ¿Hace cuánto tiempo te duele? Nosotros hace 4 o 5 meses. Entonces, es crónico. ¿Ok? ¿Ya? ¿A qué hora duele más? Doctor, me duele más en la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana me despierta el dolor y a veces cuando despierto amanezco con dolor y el cuerpo amanece rígido, me dura 1 o 2 horas y cuando hago actividades como que el dolor mejora, como que mi cuerpo se calienta y el dolor mejora. Y en la noche cuando estoy en reposo, cuando pienso que en verdad debería mejorar, veo una película, veo la tele, me empieza a doler. Esa es una lumbalgia inflamatoria. Estamos obligados a hacerle una anamnesis más detallada. Si se le inflamó la articulación, si tuvo el ojo rojo, si tiene dolor en el talón, si tiene lesiones en la piel, si tiene colitis, Crohn, todo, porque tenemos que descartar una espondiloartritis. Es más, si persiste el dolor, tenemos que pedirle BCG-PCR y una resonancia de articulaciones sacroiliacas. ¿Ok? O sea, todo cambia solo por esas pequeñas preguntas. Todo eso, si todo eso es negativo, o sea, es un dolor que es más en la tarde, le duele más cuando hace actividad, no es un mecánico, solo es su tratamiento y lo revalúo, nada más. Pero sí, tengo características tal vez de que es una lumbalgia inflamatoria, tengo que hacerle
todo lo que compete a una espondiloartritis. Y ahí viene, ¿no? Lo que les preguntaba, los exámenes. Hay exámenes en el examen clínico, físico, que nos ayudan a determinar si efectivamente se trata o no de algo inflamatorio. Nuestro objetivo es descartar una sacroileitis. Eso es lo más importante. Y los estudios se enfocan en eso. Por ejemplo, existe puntos sacroiliacos. Tú le dices al paciente que se ponga en la camilla, 90 grados, tal vez un poco menos, y palpación con el dedo pulgar por 1 centímetro debajo de la espina ilíaca antero posterior, palpas y presionas. Si es que hay dolor a la palpación, eso es un punto sacroiliaco positivo. Obviamente no es típico, o sea, no es que sí o sí sea sacroilitis, pero hay alta sospecha. Puntos sacroiliacos, así se llama. El otro examen es el signo de Favere. Haces al paciente en decúbito dorsal, echado, el talón hacia la rodilla contralateral, coges una mano en la rodilla y la otra en la espina ilíaca antero superior y presionas. Si eso produce dolor en la región posterior, es Favere positivo, igual en ambos lados. Hay otros signos de apertura y de cierre también. Decúbito dorsal, coges las espinas ilíacas anterosuperiores y presionas como si estarías abriendo los huesos ilíacos y luego como si estarías cerrando. Si hay dolor en la parte posterior sacroiliaca, también es positivo. Todo se enfoca en el compromiso de sacroiliacas. Todo es a nivel de sacroiliacas. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que determinar, porque eso es parte inicial del estudio de todas las espondiloartritis. ¿Ok, chicos? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Hay algunos signos propios de espondilitis anquilosante, signos de Schober y todo lo demás, que ya eso lo vemos y lo hemos visto, ¿no? Con los chicos de las prácticas en la clinimetría de las espondilitis anquilosantes. ¿Ok? Schober, trago, pared, extensión torácica y todo lo demás. Entonces, así, concreto, tenemos que definir muy bien entre lo que es inflamatorio y mecánico. Mecánico lumbalgia es un tema muy amplio, bastante grande, pero en este caso hay que enfocarnos en la lumbalgia inflamatoria. El mecánico está muy bien porque eso va a ser muy importante para vuestra práctica clínica y para su diferencial, pero lo que no se les debe escapar es una lumbalgia inflamatoria. ¿Ok? No, eso tienen que saber muy bien y con esas simples preguntas yo puedo definir si es inflamatorio, si tiene o no características inflamatorias y poder seguir evaluando. Ok, chicos. A ver, ya para terminar, 5 minutos de preguntas. Carla, dame un número. Carla Mireya. 24, doctor. 24. A ver. Vamos a ver. Están aquí. 24. Marvin. Marvin Gerald. Doctor. Hola Marvin. ¿Cuáles son los tipos de espondiloartritis? Dime 2. Sí, doctor, la psoriásica y la anquilosante. Ok. Lee. Dime otros 2. Lee. ¿Qué pasó con Lee? No está. Ok. Mariela Stephanie. Mariela Stephanie. Dime otros 2 tipos de espondiloartritis. A ver, reactiva y juvenil. Ya la juvenil también, pero es una IJ ahora.
Ok. Indiferenciada. Gonzalo, Nina, Doctor, ¿se me escucha? Gonzalo. Sí, doctor. Sí, Gonzalo. Allá. ¿Qué exámenes auxiliares se piden en los pacientes con espondiloartritis? A los laboratoriales, doctor. Sí. Bueno, pediría yo más que nada de una vez la HLA-B27, doctor. Esa. Ya. Es muy frecuente en el Perú que todos los pacientes con espondiloartritis tengan HLA-B27. También pediré un PCR, doctor, y BCG para medir su inflamación. Ya, ok, BCG-PCR. ¿Es frecuente el HLA-B27 en la población peruana? Ah, creo que no, doctor. Ya. Sí, es importante para examen y todo lo demás, sí, pero no es muy prevalente, ¿ok? Pero sí. De hecho, más importante es BCG-PCR. Dame otro número, Gonzalo. 15, doctor. 15. Pablo Manuel Pineda. Pablo Manuel. Tampoco. Ok. María Fernanda. María Sí, doctor, Fernanda. buenas tardes. Hola, María Fernanda. Dos características Sí, de la lumbalgia inflamatoria. ya, doctor, a ver, se exacerba en reposo y, bueno, se alivia de ejercicio y predomina nocturno. Ok. Un compromiso extraarticular de espondilitis anquilosante. La uveitis anterior, doctor. Ya. Stephanie. Presente, doctor. Hola, Stephanie. Otro compromiso extraarticular de espondilitis anquilosante. Cardiovascular podría ser la inflamación de la raíz aórtica. Ok. Eric Ríos. Presente, doctor. Eric. El otro compromiso extraarticular de las espondiloartritis en general. Podría ser la psoriasis o Ya, también genial, la está bien, enfermedad psoriasis. inflamatoria. Randall. Presente. ¿Qué es entesitis, Randall? Es la entesitis es mayormente el sitio de inserción del ligamento al hueso. Ya, ok, perfecto. Dayan. Akium. Presente, doctor. Dayan, ¿cuál es la entesitis más frecuente y más importantemente relacionada en las espondiloartritis? ¿A nivel de dónde? Les puse una foto bien grande. Doctor, no es en el tendón de Aquiles. Claro, tendón de Aquiles. Ok, esa es una entesitis. Dame otro número, Dayan. 1. 1. Ya, solo 2 preguntas más porque ya nos pasamos. Carla Rosario. Presente, doctor. Hola, Carla. ¿Qué es dactilitis?
¿Cómo se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce? No es no. Artritis individual es otro. Dactilitis. Mm, O no. No, se me fue. Caroline. Ah, ya, bueno, ya lo sopló. Dedos en salchicha, ¿no es cierto, Carla? ¿Dactilitis o dedos en salchicha? Sí, doctor. Ya, Caroline, ¿qué otras enfermedades pueden producir dactilitis aparte de las espondiloartritis? Artritis psoriásica. No, todas esas son espondiloartritis. Aparte de esas, la tuberculosis, el VIH. ¿Ok? Omar, Yuri Omar. Presente, doctor. Yuri Omar, ¿cuál es el examen más importante, el que nos determina si es que hay o no sacroileitis? La radiografía. Ya. Te voy a dar otra oportunidad. No es la radiografía. Porque la radiografía sí nos da, pero ya cuando hay un cambio anatómico, que es el espondilitis anquilosante. Ya, doctor, disculpe, es la resonancia magnética. La resonancia magnética es la que nos va a decir sí o sí si es que hay o no sacroileitis, incluso antes de que haya cambios en la radiografía. ¿Y qué tipo de resonancia es? Resonancia de sacroiliacas, que así se llama. ¿En qué secuencias? T1 y STIR. Es importante que lo sepan, no, hasta tal vez ya se han olvidado cómo es secuencia T1, T2, se complican la vida, pero con que me sepan, resonancia magnética, T1, STIR, sacroiliaca, es suficiente. Que me lo memoricen, porque en algún momento les puede venir en el examen y en algún momento si ustedes deciden hacer alguna especialidad afín a reumatología o reumatología, tienen que saber al menos el nombre. Ya después tendrán tiempo de estudiar por qué es T1, por qué es TIR, por qué es expresión grasa y todo lo demás. ¿Ok? Ok, chicos, entonces quedamos aquí. La próxima exposición, como le comentaba Diego, es artritis psoriásica y artropatía enteropática. O sea, son las dos. Son 4, 2 por cada tema. La exposición sí va a ser 1 hora, tiempo suficiente para que hagan todo el tema de manera concreta. Ese sí es un tema completo. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, ninguna duda, voy a finalizar la grabación. Y listo. ¿Alguna duda, alguna consulta fuera de la grabación? Nada, chicos. Perfecto. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos